Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este se va a tratar sobre matemáticas, más específicamente tablas de frecuencia. Bueno, como pueden ver, eh, aquí arribita tenemos una serie de datos, son 20 en total. Vamos a poner aquí es igual a 20. Y aquí ya hice una tabla con las clases, es decir, ¿qué vamos a poner en las clases? Lo vamos a hacer al tiro. Los datos correspondientes. Entonces ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltó la línea 10, al tiro la haga y ya seguimos. Bueno, entonces ahí ya le agregué la última línea para poder aquí dato 10. Entonces estas son las clases, es decir, todos los posibles datos que tenemos aquí arriba. Como pueden ver está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos 10 tipos de datos hay. Después, en esta línea, en esta tabla, ¿no? Tenemos la frecuencia, es decir, cuántas veces estos datos se repiten. Por ejemplo, el 0 podemos ver que se repite una, dos veces. Entonces le ponemos 2 a la frecuencia. El 1, una vez aquí, dos veces acá. También sería 2. El dato número 2, una. Y como buscamos, solo una. Se repite. El 3, una aquí, otra acá. 2 también. El 4, una y 2. A ver si no me... Sí, 2. El 5. El dato número 5 lo buscamos aquí arriba. Solo una vez. Ahí. El 6. Buscamos 6. 1, 2, 3 veces se repite. El 7, una y una nomás. El 8 se repite aquí una vez, aquí otra vez. 2 veces nomás. El 9, una y 2 veces. Y por último, el 10, una aquí y una... Ah, no, a ver. Acá otra, ahí está, una y una, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a correr un poco la pantalla. A ver, ahí. Vamos a agregarle aquí un cajoncito abajo. Aquí, a ver, ahí. Le agregamos un cajoncito. ¿Y qué vamos a colocar en este cajón? La suma de todos estos datos. Entonces tenemos 2 más 2, 4 más 1, 5. Más 2 por 2, 4 más 5, 9. Más 1, 10. 10 más 3, 13. Más 1, 14. 14 más estos últimos 3 2 que hay ahí, da 6. 14 más 6, 20. Entonces, como pueden ver, tenemos, si sumamos todas las frecuencias, va a dar nuestro total de datos que tenemos acá. La siguiente columna, que es esta, es de frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir sumando las frecuencias que tenemos aquí. Ya os voy a explicar. En la primera siempre 2, es decir, se imita la frecuencia que tenemos al lado. Para el siguiente tenemos que sumar la frecuencia del cajón izquierdo y la superior. Entonces 2 más 2, 2 aquí, 2, 4. Para la siguiente tenemos 4 más 1, 5. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy sumando las frecuencias de todas las clases que tenemos hasta aquí. Es decir, hasta acá tenemos la frecuencia absoluta hasta la clase 2. Entonces sumamos la frecuencia del 0, del 1 y el 2. Tenemos 2 más 2 más 1, 5. Eso representa la frecuencia absoluta. Al 5 le sumamos el 2 de aquí, teníamos 7. 7 más 2, 9. 9 más 1, 10. 10 más 3, 13. 13 más el 1 de acá abajo, 14. Más el 2 también de abajo, 16. 14 más 2, 16, ¿no?
16 más la frecuencia del 9, que es 2, 18. Y 18 más 2, 20. Y como pueden ver, el último intervalo de la última clase de la frecuencia absoluta da 20, que también es el total de datos que tenemos aquí o acá. Entonces, hasta este 20 es la suma de todas nuestras frecuencias, del 2, más 2, más 1, más 2, más 2, más 1, más 3, más 1, más 2, más 2, más 2. Y todo eso da 20. Después tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa existen tres tipos. En fracción, y esta aquí que va a ser la decimal. También, perdón, en porcentaje y en decimal. También existe la fracción, pero esa no se ocupa muy a menudo, entonces no la vamos a representar. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Lo voy a dibujar aquí al ladito. Se calcula con frecuencia partido en n, que sería datos totales. Bueno, entonces esto es igual a frecuencia relativa. Es decir, por ejemplo, la frecuencia relativa para el 0 sería 2 partido de los datos totales, que es 20. 2 partido de 20 da un décimos, ¿no? Entonces, un décimos, simplificando, sería la frecuencia relativa en fracción, porque está representando una fracción. Pero en decimal, un décimos representa 0,1. Entonces 0,1 sería nuestra frecuencia relativa. Después acá tendríamos. Entonces el n es un número fijo, siempre va a ir dividido en 20. Y lo que va a cambiar es la frecuencia, según la clase que estemos viendo. Si estamos viendo la del 4 sería 9 partido a 20, ¿no? Perdón, 2 partido a 20. Esta es la frecuencia que vamos a ver, 2 partido a 20. La del 5, 1 partido a 20. Y así. Entonces, aquí tendríamos, para la clase 1 tendríamos 2 partido a 20, pues es lo mismo de acá, 0,1. Entonces, miren, sabiendo esto podemos hacer la siguiente fórmula. Si tenemos que, cuando la frecuencia es 2, la frecuencia relativa de 0,1, podemos rellenar todas las frecuencias relativas de los que hacen 2. Entonces, aquí por ejemplo, 0,1, 0,1. ¿Dónde hay más 2? Aquí, en el 8, 0,1. Y estos últimos 3 son 2, así que tienen frecuencia 2, así que también la frecuencia relativa es 0,1. Después calculamos la frecuencia relativa de los que faltan, de estas 4 casillas. Para el 2 sería 1 partido a 20, y eso da 0,2, ¿no? 0,2. Si se dan cuenta, el 5 y el 7 también tienen 1 partido a 20, es frecuencia 1. Entonces también 0,2 y 0,2 respectivamente. Y finalmente tenemos el 3, y 3 partido a 20 da lo siguiente. Bueno, entonces 3 partido a 20 es 0,15. Y aquí reconozco, tuve un pequeño error porque lo había hecho mental y después al hacerlo con calculadora me di cuenta que era distinto el resultado. Por eso lo borré, todas estas casillas que la frecuencia era 1, no daba 1 partido a 20, no era 0,2, ahí cometí un error fatal, sino que era 0,05. Entonces ahora reemplazamos 0,05, 0,05. Ahí ya lo tenemos bien. Y aquí vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Si sumamos una casilla aquí abajo y hacemos la suma de todas estas frecuencias, nos tiene que dar 1. ¿Por qué nos tiene que dar 1? Porque el 1 representa la división de este 20, la totalidad sería 20. Entonces aquí lo voy a buscar. Este 1 es igual a 20 veinteavos, ¿no? 20 partido a 20. Y bueno, aquí ya se empieza a repetir un poco lo de la frecuencia absoluta de aquí. Esto es frecuencia relativa acumulada, perdón. Esta es la frecuencia absoluta. Esta es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa en decimal, frecuencia relativa en decimal acumulada. Entonces lo que hacemos aquí es sumar todas estas frecuencias como lo hicimos aquí. Entonces, el primero, como dijimos, 0,1. Después 0,1 más 0,1, 0,2. 0,2 más 0,5
0,25. 0,25 más 0,1, 0,35. De nuevo más 0,1, 0,45. Más el 0,5 de acá, más esto da 0,5. Ahí. 0,5, ya llevamos la mitad. Porque 0,5 de 1, ¿no? Es la mitad. 0,5 más 0,15, ¿no? Tendríamos 0,65. 0,65 más 0,5, 0,7. Este de aquí se suma con la frecuencia relativa en decimal del 8. Es decir, sumamos toda la frecuencia relativa en decimal acumulada hasta el intervalo 6, más la del 7, más la del 8, perdón, para que nos dé la frecuencia relativa acumulada hasta el intervalo 8. Y eso sería 0,1 más 0,7, 0,8. Y aquí, bueno, hay puro 0,1, entonces 0,8 más 0,1, 0,9, y aquí finalmente 1. Y como podéis dar cuenta, si sumamos las frecuencias, da el mismo resultado que el último clase de la frecuencia acumulada. Y aquí la frecuencia relativa da el mismo resultado que la frecuencia relativa acumulada de acá. 1, 1, 20, 20. Y por último, la de la fracción es muy fácil. Voy a dibujar aquí al ladito. La fórmula es frecuencia relativa por... A ver, ese no me quedó muy bien. Lo vamos a dibujar el por así. Por 100. Entonces, esto es igual a frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, multiplicaríamos 0,1 por 100. 10, es decir, 10%. Y podemos hacer la misma técnica que utilizamos aquí. Si 0,1 por 100 da 10, buscamos todos los 0,1 y le ponemos 10 acá. Entonces, como este tiene un 0,1, este tiene un 0,1, este tiene un 0,1, este y este, le vamos a poner 100, 100, 100, 100 en esta fila. Entonces acá, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Es decir, ¿qué representa esta frecuencia relativa en fracción? Representa el porcentaje que ocupa esta frecuencia en el total. Es decir, 2 dentro de 20 equivale a un 10%. El 2 equivale al 10% de 20. Eso representa. Después tenemos 0,5%, 5%. Entonces 5. Acá tenemos otro 0,5, 5%. Y aquí otro. Y finalmente el último 0,15%, 15%. Y de igual manera, si le agregamos una casilla aquí abajo, si sumamos todos estos porcentajes, da 100, que sería 100%, ¿no? Es decir, el 100%, este de aquí, equivale a los 20 datos totales. Y por último, aquí frecuencia relativa acumulada en fracción, en decimal, lo mismo. El primero siempre es 10. Y después vamos sumando 10 más 10, 20. 20 más 5, 25. ¿Qué representa este 25? 25% de frecuencia acumulada en fracción, en decimal. Perdón, en porcentaje, estoy liado. 25 más 10, 35. 35 más 10, 45. 45 más 5, 50. Más 15, 65. Más 5, 70. Y aquí ya llegamos muy fácil. Podemos sumar estos 30 a 10 y da el 100 que queremos. Pero vamos a ir uno por uno. 70 más 80. O sea, 70 más 10, 80. Más 10, 90. Y aquí finalmente llegamos al 100. Que al igual que aquí, 1 y 1 coincide, 20 y 20 coincide. Aquí coincide el 100 y el 100 que representan el 100%. Entonces, bueno, así de simple es construir aquí toda una tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa en decimal, frecuencia relativa en decimal acumulada, frecuencia relativa en porcentaje, frecuencia relativa en porcentaje acumulada. También existe la frecuencia relativa en decimal, en fracción, y la frecuencia relativa en fracción acumulada.
pero eso es lo mismo que necesitamos para llegar acá. ¿Qué hicimos para llegar a este 0,1, por ejemplo? En frecuencia relativa en decimal. Dividimos la frecuencia 2 en el número total de datos, que es 20. Y bueno, y eso sería la frecuencia relativa en fracción. Tendríamos que simplemente poner 2 y 20. Eso se simplifica, da 1 partido a 10. Y esa es la frecuencia relativa en fracción. Entonces prácticamente lo mismo. No es un dato nuevo, entonces no lo decidí agregar en esta tabla. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cómo hacer una tabla de frecuencias. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.